Buenas tardes. El Real Jardín Botánico, un centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que está inmerso en la celebración, por cierto, de su 265 aniversario, tiene un compromiso con la sociedad en lo que a la divulgación científica se refiere. En el marco de ese compromiso figura nuestra participación activa, continua, permanente en la Semana de la Ciencia, un evento divulgativo que la pandemia por la COVID-19 no ha podido frenar. Hemos tenido que cambiar, como pueden comprobar, el formato. Hubiéramos querido que hubiera sido presencial, mucho más eh, personal, más directo, menos impersonal que este formato online. De paso, podrían haber visitado el jardín, que está espectacular en este mes de otoño, pero seguro que va a ser igualmente enriquecedor participar a través de esta conferencia, de esta mesa redonda online, a la que agradecemos tanto a asistentes como ponentes su presencia. Un análisis encargado por el Panel Intergubernamental de Biodiversidad de Naciones Unidas ha concluido que la explotación insostenible de recursos que lleva a la alteración del clima y las extinciones masivas son el punto de origen de nuevas enfermedades planetarias como esta pandemia que estamos padeciendo generada por la COVID-19. Entre las agresiones que conlleva esta explotación ambiental, este informe, este análisis, señala el cambio en el uso de los suelos, la expansión de la agricultura intensiva o el comercio con la vida salvaje. Los investigadores recuerdan que el 70% de estas nuevas enfermedades y prácticamente el 100% de las que se han expandido planetariamente, desde la gripe hasta el SIDA y ahora la COVID-19, son causadas por virus cuyo origen está en los animales y han saltado a los humanos por el contacto entre la vida salvaje, el ganado y las personas. La destrucción de hábitats y el cambio en el uso de los suelos, como la transformación de bosques tropicales en plantaciones de monocultivo como la palma o la soja, interconectan los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y también la irrupción de estas nuevas enfermedades. En definitiva, esta pandemia ha puesto el punto de mira de nuestra convivencia con el resto de las especies animales con las que compartimos el planeta. ¿Qué es la zoonosis y cómo se produce? ¿Qué efecto tiene la protección del medio ambiente en la propagación de este tipo de enfermedades? ¿Existe un modelo sostenible de convivencia? Son solo algunas de las muchas cuestiones que a través de este coloquio con 4 investigadores de diferentes áreas de la ecología y la biodiversidad, Fernando Valladares, Isabel San Martín y Pablo Vargas, y de la física, Gustavo García Gómez Tejedor, vamos a intentar resolver en esta mesa redonda coloquio. Una última apreciación antes de dar paso a cada uno de los ponentes, una última apreciación técnica. Como no funciona el chat en YouTube, justo debajo del título aparece un link donde pueden escribir a un correo electrónico que figura las cuestiones o las preguntas que quieran plantear una vez que hayan finalizado su exposición los 4 ponentes. Fernando Valladares es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, con premios extraordinarios de licenciatura y doctorado y Premio Internacional Mason Hill en Canadá en 1994. En la actualidad es profesor de investigación del CSIC, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es además profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Participa como profesor de los másteres de biodiversidad de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha publicado más de 300 trabajos científicos entre artículos, libros, la mayoría en revistas internacionales de ecología y biología vegetal. Desde 2015 es un científico altamente citado en el área de ecología y medio ambiente. Ha impartido más de 220 conferencias y cursos en más de 37 universidades y centros de investigación de todo el mundo, incluyendo Canadá, Estonia, Estados Unidos, Chile, Brasil, Australia, bueno, numerosos países europeos. Ha sido durante 8 años presidente de la Asociación Española de Ecología Terrestre y bueno, podría seguir con este largo currículum y acabaríamos la mesa redonda. Por tanto, vamos a concluir ahí y darle paso a Fernando para que nos plantee en una primera intervención su punto de vista sobre el tema que hoy planteamos.
Muy bien, buenas tardes. Es un placer estar hoy aquí. Gracias por la invitación, gracias por estas palabras tan amables de introducción. Y bueno, vamos a desarrollar un tema que creo que nos interesa y nos preocupa un poco a todos, porque esto de la pandemia, pues ya sabemos que nos tiene a todos con un poco el alma en vilo. Y desde el punto de vista científico vamos a aportar algunas piezas de este puzzle complejo que es una pandemia. Las pandemias no tienen una única causa, normalmente es una combinación de factores, pero muchos de estos factores que se ven alterados o estos factores que facilitan, que aumentan el riesgo de que salte una zoonosis, una infección de origen animal que salte a la especie humana, pues tienen que ver con el estado de conservación del medio ambiente. Una prueba de esto bastante como punto de partida, una correlación muy clara, es dónde se degrada el medio ambiente y de dónde salen las enfermedades infecciosas. En el siglo XX, a principios, mediados del siglo XX, el ser humano degradaba con especial eficacia los ecosistemas templados. El norte de América, el centro de Europa, eran los objetivos de desarrollo y, por tanto, también los lugares donde había más degradación ambiental. Y era de ahí de donde salían las principales enfermedades de este tipo, zoonosis, enfermedades infecciosas que acababan pasando a la especie humana. Sin embargo, a finales del siglo XX, la cosa se fue derivando hacia los trópicos. A medida que teníamos más capacidad logística y mayor avidez de los recursos tropicales, fuimos degradando las zonas tropicales y de ahí empezaron a surgir, a finales, como digo, del siglo XX, principios del siglo XXI, las nuevas infecciones, pandemias, etcétera. Han existido siempre, nos acompañan especialmente desde el Neolítico, cuando nos rodeamos de animales de compañía y animales domésticos, empezamos una extraña y compleja coexistencia a 3 y 4 bandas, donde compartíamos patógenos, donde sufríamos parcialmente la enfermedad y fuimos desarrollando estrategias tanto inmunológicas como evolutivas para vivir con estos patógenos, virus, bacterias, también algún hongo, también algún protista que afectaba a nuestra salud. Bien, el asunto es que en los últimos 70, 80 años, la mayor parte de las enfermedades emergentes, y por esto entiendo entre el 70 y el 80% de las enfermedades emergentes son de este tipo. Son enfermedades de origen zoonótico y esto nos tiene que mover un poco a la reflexión. Una cosa es que haya habido siempre y otra cosa es que ahora la frecuencia está aumentando. Y como digo, está muy asociado a cómo está de bien conservados los ecosistemas. Básicamente me gustaría ilustrar las tres formas, los tres grandes grupos de mecanismos por los cuales la biodiversidad nos protege ante zoonosis. Porque, ¿cuál es la relación entre biodiversidad, naturaleza bien conservada y riesgos de enfermedades? Bueno, pues una de las relaciones más importantes para nosotros es precisamente la función de filtro, de regulación, de atenuación que hace un ecosistema que esté rico en especies que funcione bien. Y por resumirle estos tres mecanismos principales, hablaríamos también de los tres grados principales de biodiversidad. Tenemos el nivel más amplio de biodiversidad, alude a los que se denominan grupos funcionales, a las formas de vida, ¿no? Pues predadores, presas, animales de sangre fría, sangre caliente, con pluma, sin pluma. También en las plantas tenemos grupos funcionales. Estas estrategias vitales, cuando hay riqueza de estas estrategias vitales, de estos grupos funcionales, se establece una red de la vida, una red de interacciones rica y compleja, que tiene además una propiedad muy interesante para lo que hoy nos trae aquí. Precisamente como todas las especies están interconectadas de forma estrecha, es muy difícil, muy improbable que ninguna de estas especies explote demográficamente, se haga extraordinariamente abundante. Y por tanto, ninguna especie portadora de patógenos, tenemos que pensar, esto es un pequeño paréntesis, que todos portamos patógenos. Todos tenemos una colección de virus y bacterias potencialmente patógenos, no solo para nosotros, sino para terceras y cuartas especies. Cierro el paréntesis y vuelvo a esta situación en la cual todas las especies diferentes se regulan en esta red de la vida y se necesitan, se controlan demográficamente y hacen, por tanto, que la especie o las especies portadoras de un virus o de una bacteria peligrosas para el ser humano queden en niveles moderados y, por tanto, el riesgo de que salten a la especie humana es menor. Este sería un control poblacional, sería el mecanismo más grosero, de grano más grueso, por así decirlo, con el que la biodiversidad nos protege. Pero luego hay mecanismos más finos. Si bajamos a un nivel siguiente de diversidad y nos preocupamos de las especies similares, ¿no? Por ejemplo, de pequeños mamíferos o de aves, ¿no?
cuando tenemos diversidad a ese nivel más fino, de especies más similares entre sí, lo que ocurre es que todas esas especies pueden compartir el patógeno, pongamos que sea un virus, y al hacerlo, no todas las especies son igual de favorables para el patógeno y de alguna manera actúan muchas de ellas como cortafuegos naturales, disminuyendo, diluyendo, y por eso el fenómeno se conoce como mecanismo de dilución. Se diluye la carga vírica o la carga del patógeno. La prevalencia de la enfermedad queda diluida por la coexistencia de especies similares, todas ellas compartiendo ese patógeno, pero no todas siendo igual de favorables para ese patógeno. Y el tercer mecanismo o grupo de mecanismos se denomina amortiguación y tiene que ver con el nivel más fino de diversidad biológica, la diversidad genética dentro de una especie. El hecho de que no haya dos personas que suframos el coronavirus de la misma manera tiene que ver, lógicamente, con nuestra edad, con nuestro estado de salud, con nuestro, en fin, grado de desarrollo, etcétera, pero también tiene que ver con nuestra composición genética, con la información de nuestros genes, ¿no? Esta diversidad genética dentro de una especie actúa de forma análoga a lo que hablábamos antes de la dilución de especies próximas que comparten un patógeno. En este caso somos la misma especie, pero somos individuos genéticamente diferentes, que muchos actúan o actuamos también de cortafuegos dentro de nuestra especie y de alguna manera se amortigua la prevalencia de la enfermedad. Y ahora lo voy a ilustrar muy brevemente esta red de la vida, la importancia de esta red de la vida, de esta biodiversidad en acción para mantener los riesgos bajos. Voy a llevar en primer lugar al caso primero que ilustré. Y me voy a referir, de hecho, a un estudio de campo que se realizó sobre todo con datos en Asturias, con jabalís, lobos y la tuberculosis animal que la sufrían los jabalís. En este estudio de campo hecho, como digo, en Asturias, en el que se combinaron matemáticos británicos y naturalistas españoles, pues vieron que en los distintos sitios de estudio la cantidad de jabalís por hectárea era aproximadamente la misma, pero en unos casos los jabalís tenían mucha afección de la enfermedad y en otros muy poca. Y precisamente cuando había lobo era cuando el jabalí tenía poca prevalencia de la enfermedad. Es decir, cuando es el jabalí y no la tuberculosis, no el patógeno, el que regula las poblaciones del jabalí, la prevalencia de la enfermedad es más baja. Así que aquí tenemos un caso de estudio que ilustra esa situación en la que tener otra especie más, en este caso la presencia del lobo, ayuda a disminuir los riesgos de transmisión de la enfermedad. Para ilustrar los otros casos, pues podemos poner el ejemplo del virus del Nilo Occidental, un virus que nos preocupó este verano porque estaba en los... bueno, ya sabéis que en el Valle del Guadalquivir se detectaron varios casos, es una enfermedad que puede ser muy peligrosa para la especie humana, provocando unas meningoencefalitis mortales, pero la verdad es que no es una enfermedad muy, muy común y de hecho no hay contagio de humano a humano. Necesitamos un vector que es el mosquito. Y el hospedador habitual y principal son las aves. En un trabajo ya histórico, hecho hace casi 20 años, en el que durante varios años en muchos condados del norte de América estuvieron estudiando esta enfermedad, encontraron que la diversidad de aves, recordad que las aves eran y son el hospedador habitual de este virus del Nilo Occidental, la diversidad de aves disminuía radicalmente, muy rápidamente, la incidencia de este virus en humanos. Y el mecanismo que lo explicaría sería el que ilustraba antes, el mecanismo de dilución. Curiosamente, las especies que primero desaparecen en los ecosistemas, cuando degradamos un ecosistema, suelen ser las especies que paradójicamente más nos protegen ante patógenos. Nos rodeamos, estos han salido ahora varios estudios de revisión recientes que lo muestran, vamos, sin lugar a dudas, nos rodeamos de las especies más peligrosas. Las 80, 90 especies más comunes en la Tierra son especies peligrosas para nosotros porque hospedan virus y en general patógenos, pero sobre todo virus zoonóticos peligrosos para la especie humana. Hay un caso ya paradigmático también histórico con la enfermedad de Lyme en Estados Unidos, que esta enfermedad de Lyme que la transmite, es una enfermedad causada por una bacteria y la transmiten las garrapatas. Bien, cuando en el ecosistema desaparecían las zarigüeyas y predominaban los ratones y los pequeños roedores, la enfermedad tenía mucha más prevalencia y mucho más riesgo de saltar a la especie humana. Era un ejemplo de esta falta de mecanismos de protección o un poco efecto de este proceso de dilución que la diversidad nos lo hace tan
de forma gratuita y extensiva. Pensemos que lo bueno de este análogo de la vacuna, ¿no? Me gustó durante un tiempo hablar de esa analogía de la vacuna, porque esto en realidad es como si estuviéramos inmunizados con una naturaleza que nos rodee, con las especies que tiene que tener y funcionando y con interacciones. Tenemos los riesgos de la pandemia bajo unos niveles aceptables. Se están saliendo de esos niveles aceptables, tenemos muchas más pandemias de las que teníamos hace 40 años, porque los mecanismos, como he ilustrado, de reducción del riesgo, pues no están funcionando adecuadamente. Así que lo dejo por aquí para que los demás ponentes pues contribuyan con su mirada complementaria a este interesante problema. Muchas gracias, Fernando. La segunda de las miradas nos la ofrece Isabel San Martín, investigadora científica del CSIC en el Real Jardín Botánico y actualmente vicedirectora de Cultura Científica en este centro. Su interés científico se centra en entender los mecanismos que determinan por qué las especies se distribuyen actualmente donde lo hacen, cómo y cuándo llegaron hasta allí. Su investigación combina datos genéticos, secuencias de ADN, con datos geográficos, ecológicos, como la geología o el registro fósil, así como modelos matemáticos para reconstruir la evolución de las especies en tiempo profundo. Actualmente trabaja en un proyecto de la Fundación BBVA para entender las bases evolutivas que diferencian especies amenazadas e invasoras y colabora también en un proyecto de investigación sobre la COVID aplicando modelos matemáticos usados en poblaciones naturales. Sus investigaciones han incluido en libros de divulgación como The Mackay Voyage o en Ciencia y yo quiero ser científico. Isabel, tu turno. Muchas gracias por la presentación, Jesús. Yo quería preguntar si era posible tener una imagen, una diapositiva, porque creo que va a ser más fácil ilustrar lo que voy a contar con esta imagen. No sé si es posible al final los moderadores. Si no es así, simplemente lo... Vale, se puede ver la imagen. Vale, yo no la... Sí, lo que quería... Bueno, Jesús me ha dado una introducción de lo que es mi trabajo habitual en el Real Jardín Botánico. Yo no soy viróloga, no trabajo con virus y tampoco con pandemias, pero sí trabajo con lo que se ve en la imagen superior, a la izquierda. Se ve el árbol de la vida de Darwin. Trabajo con relaciones filogenéticas. Lo que hacemos nosotros es reconstruir cuáles son las relaciones de parentesco entre las especies, generalmente basado en secuencias de ADN, porque las secuencias de ADN que aparecen a la derecha arriba nos informan, por un lado, cuál es el pariente más cercano de mi especie de estudio, pero también, por otro, nos informan de lo que llamamos el reloj molecular, es decir, cuándo se originó la especie, cuándo colonizó una determinada región, y esto es porque las mutaciones, en principio son neutrales, se acumulan a una tasa o velocidad constante. La segunda pieza de información que utilizo y que ha mencionado Jesús es la distribución geográfica, dónde se distribuyen las especies, dónde se encuentran sus parientes más cercanos, como se representa, por ejemplo, en el mapa arriba. Y con estas dos piezas de información reconstruimos la evolución de las especies en el espacio y en el tiempo, dónde se originaron, porque ahora son endémicas de un continente y no de otro. Pues bien, lo que me ocupa en la charla coloquio de hoy es la aplicación de estos mismos modelos para estudiar la expansión geográfica de las pandemias, en este caso de un virus. Y eso se muestra en la diapositiva, donde se puede ver, por ejemplo, esa filogenia que tenemos a la derecha en medio, sería la filogenia de un virus, la transmisión viral. Y lo primero que vemos es que en esas filogenias algunas de las líneas están interrumpidas, porque algunas variantes del virus simplemente se han extinguido. Pues bien, hace muy poquito tiempo, relativamente diría yo, que los epidemiólogos han empezado a utilizar secuencias de ADN. Hasta entonces utilizaban los casos de infecciones, pacientes recuperados, fallecidos. Ahora se incorpora la información filogenética y lo que es interesante, y estamos viendo en el caso, por ejemplo, de la COVID, y ya se conocía en otras pandemias, es que permite conocer la velocidad de mutación, es decir, la velocidad de aparición de nuevas variantes del virus. Sabemos, estamos comentando en televisión, en algunas noticias, que la variante ahora más predominante sería una que ahora mismo se encuentra en otros países europeos y que habría surgido, no está claro, en el norte de España. Pues eso también nos da la otra parte de la información. Podemos conocer la velocidad de expansión geográfica.
cuándo apareció esta variante del virus, a qué velocidad, cuántos kilómetros recorre al día. Y aquí se encuentra el problema principal de estos modelos que quería comentar en mi intervención, y es que nosotros cuando trabajamos con especies de animales y plantas, y lo ha mencionado también Fernando, trabajamos con escalas muy superiores. Yo trabajo generalmente con millones de años, una especie que se originó en el Pleistoceno, hace 2 millones de años. Pero en el caso de los virus, no trabajamos ni siquiera con miles de años, sino que lo hacemos con días y lo hacemos con meses. Se puede ver en la imagen de la diapositiva que tenemos, la escala temporal es en el caso de la imagen que hablábamos de la gripe aviar, pues tenemos datos de varios años, pero en el caso de la COVID no, tenemos datos solamente de días, de meses, y esa escala temporal tan corta es la que hace tan difícil que podamos utilizar estos modelos y sobre todo estimar la velocidad de mutación, la tasa de expansión geográfica, eso lo hace muy difícil. ¿Por qué es importante esta velocidad de cambio de los virus y qué tiene que ver con el título de la charla coloquio de hoy, que es la biodiversidad y la pandemia, y cómo la biodiversidad nos protege de una pandemia? Pues precisamente porque una de las razones que estos virus se han convertido en pandémicos o han producido una pandemia es porque de alguna forma los hemos llevado a ello. Quiero decir, para que un virus sea exitoso, tiene que ser capaz, por una parte, de estar en contacto con el hospedador y, por otra parte, tiene que ser cercano filogenéticamente al hospedador. Y, por otra parte, como dice Fernando, no debe haber ningún tipo de barrera que impida su expansión. Y tiene que haber, en cambio, medios que faciliten que pueda colonizar o migrar a otros países distintos. Pues todo eso es lo que, de alguna forma, nos ha llevado, por una parte, la crisis de la biodiversidad, como comentaba Fernando, el hecho de que no tengamos mecanismos de estabilidad en nuestros ecosistemas que atenúen, por ejemplo, impidan que algunas especies se conviertan en dominantes. Por otra parte, el hecho de destrucción del hábitat, como el contacto entre nuestras comunidades locales y la fauna salvaje con la que no estamos acostumbrados, y se produce lo que llamamos el salto o transmisión, la rotura de la barrera entre especies. Son eventos raros, pero cada vez son más frecuentes. Lo que decimos es como la cola de la probabilidad. Son eventos muy raros, pero si tenemos muchas probabilidades de que se produzca, al final el número de eventos es más alto. Y en el caso de la COVID que nos ocupa sería uno de estos. La globalización con la facilidad del movimiento a través de las rutas aéreas, de las de transporte, también ha facilitado, por supuesto, la expansión geográfica del virus, de forma que ahora, cuando calculamos, hablaba Fernando del virus del Nilo, que está en Norteamérica, pues se calculan ahí tasas de velocidad que serían de 100 kilómetros al día. En el caso del virus del COVID es muchísimo más alto. El hecho de que además haya habido esa rotura de la barrera de transmisión entre especies que ha sido extraña. No sabemos cómo, porque se supone que estaría, o hospedador podría ser uno de los géneros de murciélagos, pero sí está claro que ha sido el contacto de las comunidades locales con la fauna salvaje, lo que llamamos encroachment, lo que ha favorecido esa rotura de la barrera. ¿Qué soluciones tenemos para eso? ¿Cómo trabajamos en eso? Pues tenemos que cambiar los modelos. Estamos utilizando modelos en los que introducimos datos como he mencionado, la frecuencia de los vuelos entre las regiones, no la distancia geográfica. Utilizamos datos de parentesco incluso entre los pacientes para poder predecir, como digo, tanto la velocidad de mutación, de cambio del virus, de aparición de nuevas variantes, como la velocidad de expansión geográfica. Gracias. Con esto he terminado. Muy bien, Isabel. Muchas gracias. La tercera de las miradas nos la ofrece Pablo Vargas Gómez. Pablo es profesor de investigación del CSIC en el Real Jardín Botánico de Madrid. Durante su carrera científica ha analizado numerosos grupos de plantas e incluye un largo periodo de 35 años investigando en florística, en taxonomía, en sistemática, genética, ecología, evolución de angiospermas. Pronto inició su investigación mientras realizaba sus estudios universitarios, concretamente en el año 1985 en el propio Jardín Botánico. Aquí realizó su tesis doctoral en el 1994. También aquí en el Jardín Botánico ganó su plaza como científico titular del CSIC después de un periodo postdoctoral de más de 3 años en Estados Unidos, en Inglaterra y en Alemania.
Es autor de más de 300 artículos de investigación y de 6 libros de divulgación científica. Precisamente está de estreno con el último, como coordinador En búsqueda de las especias, las plantas de la expedición Magallanes-Elcano, 1519-1522, una obra que les recomiendo adquieran antes de que se agote en las próximas semanas su edición. Cuando quieras, Pablo, escuchamos tu tercera mirada sobre la temática. Creo, Pablo, que tienes que activar el sonido. Sí, muchas gracias, Jesús, por esas palabras y por la introducción amplia y generosa, sin duda. Y quisiera indicar que mi mirada va a ser hacia atrás, una mirada histórica. Como bien sabemos todos, pues los pueblos que no conocen su historia están condenados a volver a sufrirla. Y eso es lo que quería proponer con la primera diapositiva, si puede ser, que hace referencia, no, la anterior, la del libro, la 0. Esta de aquí pues, es la portada del libro, en el cual hemos colaborado varios compañeros aquí del Jardín Botánico, y es una mirada a la historia en un momento clave, en 1519, donde ocurrió pues, esta primera vuelta al mundo, que supuso pues, no solamente ser los que primero daban la vuelta al mundo y comprobar que la Tierra era esférica, sino también algo muy interesante que es la globalización. Es el primer paso de la globalización y mucho de lo que hablamos de pandemia, como ha dicho Isabel y Fernando, se debe a estos medios de transporte tan magníficos que tenemos, pero también que permiten que lo que antiguamente se quedaba en un continente, pues ahora sea fácilmente transportado de un lado a otro. Es decir, las epidemias son tan rápidas como hemos visto. Y eso es debido a dos factores fundamentales: a una globalización que se inicia en esa época y a la cantidad de millones de humanos que estamos en la Tierra. Entonces hay que remontarse aún más atrás de este periodo de 1519 a 1522, cuando se domesticaron las plantas y los animales. Entonces eso proporcionó que el ser humano fuera sedentario y que empezaran a aparecer las civilizaciones. Con las civilizaciones un número muy alto de humanos y por lo cual las enfermedades no solamente afectaban a mucha más gente, sino que también pues, producía esas mutaciones que nos habló Isabel, que cuanta más gente hay, cuanto el tamaño poblacional es más amplio, pues lógicamente tenemos más variantes. Si podemos ver la segunda diapositiva, está también sacada del libro. Esta línea roja es pues, el recorrido que se dio de la Vuelta al Mundo de 1519 a 1522. Y como se puede ver, esas zonas verdes son zonas de máxima biodiversidad en el mundo. Efectivamente, estos señores iban a por especias y no es coincidencia que fuera en una zona de máxima biodiversidad, porque donde hay más biodiversidad hay mayor número de especies de todo tipo, en este caso plantas y por tanto especias, pero también hay mayor biodiversidad animal y vegetal de todo tipo. Entonces, se puede ver que hay dos zonas fundamentales, que son las zonas templadas y las zonas tropicales. Los virus, bacterias, protozoos que son nocivos son de distintos grupos. En la zona templada, podemos ver ahí la zona mediterránea, abundan sobre todo los virus transmitidos por animales domésticos, y esto se debe claramente a que la domesticación de animales se produjo en el viejo mundo. En el nuevo mundo fue algo menor, y por eso cuando se fue a América, los europeos fueron a América mucho antes de que pudieran conquistar ese territorio lleno de otros humanos. Los virus lo habían hecho por ellos, y se calcula que aproximadamente el 90% de las muertes de los indígenas americanos no fueron por balas, ni por sables, ni nada por el estilo, sino fue por los virus que los humanos transmitían a los indígenas americanos y que habían coevolucionado con los humanos del viejo mundo durante ese proceso de domesticación de animales. No hay que olvidar que hay muchos más animales domesticados en el viejo mundo que en el nuevo mundo, y de ahí esas infecciones que fueron tan rápidas. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver que también coincide esas zonas de máxima biodiversidad con zonas de domesticación que se ven en tono amarillo. Ciertamente los seres humanos de forma independiente en distintos continentes llegaron a la misma conclusión, que domesticando plantas silvestres interesantes podían conseguir frutos y pues, comida mucho más fácil, y con ello pues entonces crecieron mucho las poblaciones.
Y bueno, pues esto es un poquito lo que quería contar, el tema de que se ha evolucionado los virus y las bacterias y los protozoos con nosotros, que en la zona templada abundan más los que están relacionados con los animales domésticos, en las zonas tropicales no es así, ya que hay pocas plantas y animales domesticados en los trópicos. Se han domesticado, se domesticaron hace, bueno, en distintas épocas, pero a partir de 11, 12.000 años en zonas templadas. Entonces, las zonas tropicales de los virus que más hemos padecido, que estamos padeciendo, proceden de primates. Como decía Isabel, cuanto más cerca evolutivamente están los animales a nosotros, las barreras genéticamente son menos importantes y podemos adquirir esos virus. Y uno que es ya muy conocido y reciente es el del SIDA, que pues como antes de esa pandemia que tenemos ahora, sin duda todos vivimos, que fue lamentable y fue muy difícil reconstruir de dónde venía. Pues nada más que esto, es simplemente una reflexión de que vamos a ver un poquito el pasado para ver si podemos predecir el futuro y podemos evitar pues, penalidades que hemos padecido no hace tantos miles de años ni decenas de años. Gracias. Muchas gracias, Pablo. La cuarta de las miradas de esta mesa redonda nos llega de un campo alejado de la biodiversidad y la ecología, de la física, pero va a ser, les aseguro, igualmente interesante como las otras tres. Corre a cargo de Gustavo García Gómez Tejedor. Gustavo es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor ayudante en el Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad Complutense, investigador del CIEMAT, y en la actualidad es investigador científico en el Instituto de Física Fundamental del CSIC. Además es profesor asociado en el Centro de Física Médica de las Radiaciones en la Universidad de Wollongong en Australia. Es autor de más de 250 publicaciones en revistas científicas internacionales y director de 11 tesis doctorales. Gustavo, tu turno. Muchas gracias, Jesús, por la intervención y muchas gracias al Jardín Botánico por esta invitación de participar en este interesante coloquio. Hombre, la visión de la física pues, sí es un poco colateral al problema, pero tiene relación quizás con los daños colaterales. Aunque yo en particular, mi campo de investigación, mi grupo de investigación, que se voy a centrar en el Instituto de Física Fundamental del CSIC, parte de la física atómica y molecular. Nuestro objetivo es poner el punto de vista de la física atómica y molecular en las aplicaciones biomédicas de la radiación. Es decir, trabajamos además en colaboración con dos hospitales de Madrid, el Hospital Ramón y Cajal y el Hospital Puerta de Hierro, intentando estudiar el daño a nivel molecular que se pueda producir en tejidos vivos y después correlacionarlo con el daño a las células vivas, participados en las divisiones de las secciones de radiofísica y también los estudios de investigación biomédica. Pero en este caso, la invitación la he recibido a través del Colegio de Físicos y un poco lo que se me había pedido a mí aquí es que diera el punto de vista no tanto de la investigación, que también lo hacemos, porque hace poco en el Colegio de Físicos, en el boletín, se publicó algo que hacíamos nosotros relacionado con el coronavirus, que estamos intentando analizar cómo reacciona la proteína que está ligada mejor dicho, el aminoácido que está ligado a la proteína, el spike protein que tiene el virus en la coraza para producir la infección, cómo reacciona frente a determinados radicales que a lo mejor podríamos generar nosotros con las máquinas que utilizan en radioterapia, y estamos en ello. Pero esta vez yo quería dar más una idea del efecto colateral, es decir, más relacionado con lo de cómo una naturaleza sana puede evitar futuras pandemias. Y en sana, pues presenta una cuestión general, no solamente una sana desde el punto de vista de mantener nuestra reserva, nuestros ecosistemas y nuestros parques, sino también la biodiversidad que está relacionada con nuestra vida diaria, es decir, con y productiva, es decir, la organización de cultivos, granjas, piscifactorías, los barrios, los ecosistemas de nuestros barrios y parques urbanos, que están muy relacionados con nuestra actividad diaria, con nuestro trabajo y con nuestra actividad económica, fundamentalmente. Pensamos que es impensable, que es muy difícil mantener una biodiversidad si no centramos en que la actividad humana sea sostenible. Sostenible en el mayor número de aspectos posibles. Y en general sostenible para mí quiere decir que el balance de esa actividad no lleve a una disminución de recursos naturales fundamentalmente,
y también que no lleve a un empobrecimiento, porque el empobrecimiento finalmente conduce a la disminución de todo, ¿no? Entonces, la COVID-19, la pandemia generada por el SARS-CoV-2, ha puesto de manifiesto 3 aspectos en los que nosotros no estábamos muy bien preparados. Uno, el sanitario. Ha puesto de manifiesto que el sanitario, del que estábamos muy orgullosos de él, pero sin embargo tenía una falta de medios, una cierta falta de previsión y un exceso de burocracia. Esto es una mezcla, es un cóctel un poquito explosivo, pero lo tenemos en muchas actividades de las nuestras que luego conducen a problemas, ¿no? Yo simplemente lo planteo por si esto es un tema que en el debate se quiere tratar, ¿no? Generalmente esa falta de previsión está ligada también a una falta de objetividad, que la tenemos en el aspecto sanitario, pero también en otro aspecto que ha demostrado ser una de nuestras carencias, que es el aspecto de cómo organizamos nuestra investigación para estar preparados frente a otra pandemia o a otra pandemia o a lo que pueda ocurrir en el futuro. Existe también en esto de la organización de la investigación, tanto en la inversión como en la selección de temas, como en la ejecución, existe también una gran falta de objetividad. Ese es uno de los mayores problemas que, bajo mi punto de vista, tiene nuestra organización social y de trabajo. Podríamos entrar en cuáles son motivos históricos, son motivos culturales, pero es una realidad hoy por hoy, ¿no? Y luego está la económica. El daño económico también es un daño importante y a tener en cuenta. Es decir, ha puesto en evidencia la pandemia que dependemos excesivamente de sectores económicos muy vulnerables, como es el turismo, como es la hostelería. Sin embargo, nos hemos encontrado con que la pequeña y mediana empresa, que es un poco el motor económico de este país, pues se ha encontrado completamente sin defensas ante ese problema. Ante todo esto, ¿qué podemos hacer los físicos? Pues hombre, los físicos no parece que sean las personas más indicadas para intentar solucionar este problema, pero un poco pensando en qué podríamos hacer, yo creo que algo podríamos apartar en cuanto a los temas de investigación. En cuanto a los temas de investigación, necesitaríamos que los científicos intervinieran realmente y objetivamente, es decir, no como producto de un crecimiento endogámico que estamos viendo continuamente en todos los sitios, sino como producto de un estudio objetivo de quiénes son y qué tipo de comités son los que pueden formarse y opinar sobre qué investigación hay que hacer, cómo hay que hacerla y cómo hay que organizarla. Esto no hay más que mirar a un país anglosajón para saber de qué estoy hablando. Los países anglosajones tienen esto clarísimo, clarísimo, es continuo y cualquiera de los que estamos aquí estamos recibiendo continuamente, invitaciones de diferentes países, ya sea Estados Unidos, ya sea Australia, Reino Unido también, aunque menos está más ligado a Europa, pero sobre todo Estados Unidos, Australia y países anglosajones de ese estilo, en el que te están proponiendo que formes parte de los equipos que van a decidir cómo tratar determinados problemas, incluyendo problemas como este. Yo no sé a vosotros, pero a mí aquí no me ha llamado nadie. Y otras cosas igual tampoco me llamaron jamás, ¿no? Y luego hay otra cuestión en la que podríamos decir algo, que es en cuanto a la reactivación económica. Hay un problema en este país, como he dicho antes, que no tenemos una potencia industrial, o la hemos perdido, y tenemos una gran dependencia externa y también dependencia del sector de. Para mí, la potencia industrial se basa en un desarrollo energético sostenible y correcto. Si nos fijamos en la siguiente diapositiva, en la que hablamos de cuál es la situación. Yo no sé si se está viendo la diapositiva. ¿Se muestra? Ahora mismo no se ve. ¿Se puede poner la diapositiva del consumo energético? Bueno, yo creo que la he enviado hoy, pero a lo mejor no sé. Bueno, en definitiva, la diapositiva es simplemente un cuadro estadístico en el que da porcentajes de consumo energético actual y porcentajes de consumo eléctrico. En el consumo energético global todavía tenemos un 80% de combustibles fósiles, si juntamos el carbón con el petróleo, el gas natural, el gasoil. Nuestra dependencia sigue siendo absolutamente total. Es decir, está garantizado la falta de sostenibilidad si seguimos con este sistema. Realmente las renovables representan exclusivamente un 13% la renovable en sí misma y un 11,3% la nuclear, que no es que sea renovable, pero por lo menos no produce CO2. Es decir, son porcentajes ridículos si hablamos de consumo global. Si hablamos de consumo eléctrico, ya la cosa cambia. Ahí ya las renovables entran más si solo metemos eléctrico. Claro, quitamos toda la locomoción, todo el automóvil y todo el
este tipo de combustiones. Cambia, pero también vemos que realmente el planteamiento que hay actual con respecto a las renovables es mantener un esquema existente y antiguo, que es el de una generación eléctrica centralizada. Por lo cual, de alguna manera, estamos obligando a las renovables que se adapten a una red de distribución. ¿Qué es lo que nosotros podríamos proponer o debemos proponer, y yo y nuestro equipo está haciendo cada vez que nos da la oportunidad? Pues realmente hablamos de descentralizar este suministro. Hablamos de que la renovable no se adapte al sistema de distribución, sino que se definan ecosistemas o sistemas en los que se vivan comunidades, personas o familias y se diseñen fuentes de energía para esos sistemas, adaptados a las necesidades de esos sistemas. Y ahí no tenemos por qué intentar que una célula fotovoltaica produzca corriente alterna a 220 voltios. Desde el punto de vista del rendimiento es absurdo. ¿Y a qué lleva eso? A que eso al final no sea competitivo en un mercado que está totalmente sujeto al corsé de la distribución de las eléctricas, ¿no? Sin embargo, esas plantas solares para abastecer no digamos un domicilio, una granja, una piscifactoría o cualquier tipo de entidad, sí que sería la adecuada. Y de hecho, los aparatos que estamos utilizando están adaptados al consumo de la red eléctrica porque son aparatos que han evolucionado hace muchos años. Pero hoy en día cada vez estamos viendo más que los aparatos ya no necesitan ni corriente alterna ni 220 voltios. Es decir, están por ahí casi todos se construyen con LED, la electrónica funciona con baja tensión, de manera que generadores particulares, generadores aplicados a esas zonas serían capaces de dar la necesidad de energía. Muy bien, y también el tema del consumo, claro, el consumo a través de la combustión. La combustión, estamos hablando de coches eléctricos, se propone siempre, siempre pone coche eléctrico, pero el coche eléctrico es cierto que puede resolver el problema puntual de la ciudad, pero te lo llevas a la central donde están quemando el carbón, lo llevas ahí a Carboneras o a la central eléctrica donde están quemando el fuego, ¿no? Es decir, el coche eléctrico tiene que estar también autosustentado. Hay que pensar en fuentes de generación sostenible que carguen a ese coche eléctrico, no que vengan de la. Bueno, un poco esos son los problemas que yo quería plantear. Son problemas colaterales, pero ahí los dejo por si luego en el coloquio se considera que pueda tener interés aparte de la parte biológica y más interesante y más centrada. Muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Bueno, pues ya tenemos sobre la mesa las 4 miradas. No sé si los 4 ponentes, Fernando, Isabel, Pablo, Gustavo, queréis entrar en este coloquio debate rebatiendo, comentando, exponiendo alguna de las cosas que ha comentado alguno de vuestros otros compañeros, o intentamos, bueno, ver qué cuestiones también nos plantean los cerca de 150 personas que ahora mismo nos están siguiendo en esta mesa de debate y a los que algunos animamos a que también planteen sus cuestiones, sus preguntas. Bueno, mientras cae alguna, me gusta el guiño que ha hecho Pablo a la sociedad que no es consciente de su historia o que no revisa su historia está digamos, condenada a sufrirla otra vez. Y realmente, ya en clave un poco, si queréis, de humor, pero el ser humano es el único animal que tropieza todas las veces en todas las piedras. Y lo estamos observando con estos rebrotes de la pandemia, que estamos haciendo todas las cosas que nos prometimos no hacer y parecería que nos cuesta, que somos cabeza dura y que nos cuesta aprender. No obstante, hay que ser un poquito optimistas y más que la visión cíclica de la historia, quizá una visión en espiral en la que nos acercamos hoy, pero no estamos exactamente en el mismo punto, y para eso la modelización de un físico a lo mejor nos permitiría ayudar a hacer esas trayectorias en las que nos volvemos a acercar a situaciones, pero por suerte no son exactamente igual de trágicas, pero sí que parece que hay una especie de déjà vu y volvemos a acercarnos peligrosamente a jugar con cosas que sabemos que son peligrosas, que la ciencia ha puesto sobre la mesa, que hay un riesgo claro de infecciones. Estamos viendo cómo aumentan en intensidad, en frecuencia estas pandemias, que las agresiones al medio ambiente en general nos salen muy caras y a ver si aprendemos. Yo esto es un mensaje que lo lanzo así un poco abierto. Creo que todos somos arte y parte de esta sociedad y todos podemos romper esa especie de maleficio de ser la única especie, ¿no?, que tropieza todas las veces en todas las piedras. Sí, yo quería añadir sobre eso, ahondar, porque Fernando y yo hablábamos hoy de un artículo que es clásico en emergencia, ¿no?, de virus y pandemias,
y parece que realmente es como si fuera una predicción exacta de lo que iba a pasar, ¿no? Lo que se comenta en ese estudio son los estadios que tiene para llegar a una pandemia, y recalcan que llegar a la pandemia es muy raro, es un evento muy raro, y está relacionado con lo que hemos estado hablando. El primer estadio es la idea de que el virus está todavía en su reservorio natural, en su hospedador, pero tal vez cambios ecológicos como la deforestación, el aclarado de un bosque, el traer, hablan de un caso, por ejemplo, en que traen cerdos, granjas de cerdos, en un bosque donde hay murciélagos que se alimentan de frutas, pero que acaban al final habiendo una transmisión. Y esa destrucción del hábitat hace que se incremente lo que llamamos la carga viral, ¿no? En el hospedador inicial. Y esa carga viral, a lo mejor el hospedador inicial, su salud, la salud de la población baja, está inmunodeprimido, al final aumenta la carga viral, y eso como es el primer estadio para que vaya un desastre. Y el segundo estadio, que coincide muy bien con el COVID, es la idea de lo que llaman spillover, ¿no? La idea de cómo de repente se produce el contacto con la especie humana, con la comunidad local. Y en ese caso suele ser, como en el caso del COVID, en el mercado de Wuhan, pues porque se consumen animales salvajes, se está en contacto con los restos de animales salvajes, y al final se produce la transmisión, lo que llamamos el evento raro en virología, ¿no? La transmisión entre especies, que no están son mamíferos, pero no están realmente tan conectadas, están separadas filogenéticamente por 60 millones de años de evolución como murciélagos. Y el tercer estadio le llaman, es el más raro, y es cuando se produce, y estamos en él, la transmisión de humano a humano, ¿no? Y interviene la globalización, las rutas aéreas, ese es muy raro. Y en este estudio de 2012 decían que, menos mal, no se llega a ello, porque, por ejemplo, en el caso del primer SARS-CoV del 2003 y el 2009, pues se localizó en una zona determinada, en Irán, en el este asiático, la gripe aviar también se controló, pero para el SARS-CoV-2 estamos en un caso en que se ha producido la peor situación. Y como dice Fernando, pues tenemos que aprender de esas lecciones. En ese artículo se da una serie de recomendaciones para evitarlo. Y está claro que no hemos seguido. Entre ellas es mantener la salud de las poblaciones animales, la salud del ecosistema, de forma que, como dice Fernando, haya esas especies atenuantes o que actúan de buffers, ¿no? A la hora de la transmisión entre especies. Bueno, tenemos ya una de las cuestiones que nos plantea uno de nuestros participantes, Miguel Ángel Miranda, que nos pide que vosotros cuatro nos deis una visión sobre las posibles soluciones de la COVID, en concreto en Europa, y también sobre las implicaciones que supone la infección de los bisones en relación con el coronavirus y concretamente en España. Si os parece, por articular un poco el orden de intervenciones, Fernando, que tiene otra participación en otra mesa redonda en unos minutos, puede ser el primero que intervenga, y a continuación pues el resto podéis plantear vuestras cuestiones. Muy bien. Bueno, la pregunta es muy pertinente y también es muy amplia, es complicada. ¿Qué hacer para detener estas pandemias? Yo creo que hay que invertir algunas cosas, y retomando lo que decíamos de la historia, es sorprendentemente actual cómo se vivieron las fiebres en épocas de la peste antonina, por ejemplo, en épocas de los romanos, o los relatos de Benito Pérez Galdós del cólera, ¿no? Se sabía muchísimo menos, científicamente el conocimiento era muy, muy pobre, sobre todo en la época de los romanos, que no se sabía ni siquiera que había un patógeno implicado, pero el comportamiento de la sociedad, y estamos ante un fenómeno que tiene una dimensión social tremenda, ¿no? El comportamiento de la sociedad era extraordinariamente parecido. Por ejemplo, los fakes y los bulos, que se los hemos achacado mucho a Trump y a otros, ya estaban en la época digamos, de los emperadores romanos. Y es sorprendente cómo no nos terminamos de soltar, no soltamos amarras de esa formación, de esa visión poco científica ante problemas graves, ¿no? Tenemos el cambio climático, las pandemias, que tienen en común una degradación ambiental. Y nos empeñamos en no querer ver ese origen de la degradación ambiental, y nos entretenemos mucho con la solución sanitaria, tecnológica, y nos olvidamos del origen del problema. Parece que no queremos ver ese origen, o no sé si no queremos o no nos resulta fácil por alguna razón, pero ese es el origen, y si no vamos al origen de los problemas, las pandemias no harán más que venir una y otra vez. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues darle la vuelta a la tortilla al modelo socioeconómico, pequeño detalle, así una pequeña sugerencia para un día como hoy,
y poner nuestra relación en la naturaleza de otra manera. O sea, no podemos pretender un desarrollo no sostenible. La sostenibilidad no es una opción. Es que parece que la sostenibilidad es una opción política. Yo soy de este color político, de este otro, yo soy sostenible o no soy sostenible. La sostenibilidad no es una opción. Si no seguimos la sostenibilidad, pues ocurre como alguien que da un paso en el vacío y es atraído por la fuerza de la gravedad. Se cae. Eso lo sabemos. Si no avanzamos en sostenibilidad, y en esto influye mucho cómo tratamos a la naturaleza, cómo de sostenible es nuestra explotación de los recursos y demás, pues nos estrellaremos con problemas que son más grandes. El caso concreto que mencionaba de los bisones europeos, pues es un tema de cierta preocupación. Algunos de los detalles moleculares quizá Isabel los pueda desarrollar mejor, pero es un ejemplo de esos en los cuales cuando empezamos a jugar con experimentos evolutivos y tenemos 200.000 bisones en los cuales el virus puede jugar, pues tenemos un problema, aunque solo sea estadístico, ¿no? de riesgo. Recordar que lo que yo me encargué mucho de contar es que la naturaleza juega mucho con probabilidades y cuando le damos más papeletas al virus, le damos más hospedadores favorables y le damos posibilidades de que se replique sin grandes límites, pues estamos aumentando las posibilidades de finalmente complicar la vida. Gracias. No sé si tú, Isabel, quieres abundar en lo que comentaba Fernando. Serían cortito, un poco lo que estaba diciendo antes en esa línea, ¿no? ¿Cómo detener la pandemia en Europa? Pues estamos en ese tercer estadio en que hay con transmisión entre individuos, de hombre a hombre, y ser humano a ser humano, y por tanto lo que tenemos que hacer son medidas de distanciamiento social, como se están llevando a cabo, confinamiento, y esa sería la forma, porque estamos en ese estadio. En cuanto a lo de las granjas de bisones, no está claro si se infectaron ellas. Sí que tienen, es cierto, una variante, un genotipo, una variante del virus, que ahora mismo es prevalente tanto en España como en el resto de Europa. No está claro si mutaron en el caso, ahí son cientos de miles, a veces varios millones, en el caso de Dinamarca, de animales con una enorme carga viral, tal vez mutaron y luego se pasó transmisión al ser humano. No está claro, pero lo que sí está claro es lo que mencionaba Fernando. Debemos evitar ese tipo de ecosistemas en desequilibrio, ¿no? En el que una especie es hiperdominante, muchos individuos, por ejemplo, en el caso de invasiones biológicas, especies que son invasoras, ese tipo de casos en los que hay hiperpoblación no son buenos porque puede aumentar la carga viral. Tiene que haber una cierta estabilidad o equilibrio, incluso los propios virus. Eso también se habla en plantas. Los virus patógenos son buenos para las plantas, despiertan sus rutas metabólicas, pero tiene que haber un equilibrio, no puede haber un virus dominante. Entonces, cuando aparece el problema. Sí, yo quería puntualizar una cosa con el tema del bisón, si puedo. Es interesante, no por el bisón en sí, yo creo que es un riesgo menor, pero han hecho muy bien en eliminarlos. Es la introducción de especies exóticas, porque este bisón yo creo que es el americano, el que estaban criando, que es el más grande y produce más piel. Y con esto voy a la introducción de especies de plantas y animales exóticos que producen muchas veces, a su vez, la introducción de bacterias y virus también exóticos y que pueden suponer pues, un ataque muy claro a la biodiversidad local y que desequilibre pues, cómo está y cómo conocemos la naturaleza en cada región. Y el tema de las invasiones biológicas es un tema que apunta, por eso lo elijo el tema del bisón, porque es uno de los problemas más graves que hay que tiene que ver con la biodiversidad. O sea, no es porque sea biodiversidad más alta mejor que sea más baja. Sí, es más alta a base de introducción de especies que no son de un sitio y que traen consigo una serie de patógenos que está ocurriendo mucho en España, mientras que ocurría esto el desconfinamiento. En Sevilla apareció, pues eso, tenemos el mosquito tigre y, bueno, pues estaba transmitiendo una serie de enfermedades. Todo esto hace que estemos haciendo que el planeta cada vez esté más descompuesto, que no tenga un equilibrio, que esté continuamente por esa globalización humana, que haya amenazas continuas y que hay que tomarse muy en serio el tema concretamente de invasiones, además de los que hemos puesto encima de la mesa.
Sí, una cuestión. Nos preguntan por el artículo que comentabais, Fernando, Isabel, ¿cuál es una referencia más concreta para, bueno, porque están interesados en conocerlo con mayor detalle? Sí, se llama Predicción y Prevención de la próxima pandemia zoonótica y se publicó en 2012 por Stephen Morse en un segundo, ahora mismo no tengo creo que era The Lancet, sí, la revista The Lancet. No sé si, Fernando, tienes un minuto más para aguantar para una pregunta que nos dice, ¿qué le diríamos, o le diríais en este caso a los escépticos que no creen en esa relación que existe entre biodiversidad y zoonosis para convencerlos? Bueno, el primer argumento es un argumento a la generalidad, que en ciencia no se cree o no se cree. Es una cuestión de pruebas y porcentajes. Me refiero muchas veces al lenguaje de probabilidades que baraja, por ejemplo, el IPCC, que combina la evidencia y el acuerdo, ¿no? Es una tabla de doble entrada. La evidencia es cuántos estudios hay y el acuerdo es si esos estudios dicen lo mismo o dicen cosas distintas. Combinando el acuerdo y la evidencia, le asignas la probabilidad. Y aquí nos dejamos de yo creo, a mí me parece, y por eso podemos descartar con bastante seguridad que el virus no lo han hecho los chinos ni es de origen humano, porque la molécula, el estudio molecular demuestra con una probabilidad muy alta, mayor del 99%, de que eso es así. Entonces, yo lo que creo que en estos temas científicos muy candentes, porque tocan a la economía y a la salud de las personas, creo que hay que andarse con una frialdad, con una precisión de cirujano y con una frialdad muy grande, siempre, como ha hecho ahora Isabel, mencionando la fuente, siempre diciendo esto cómo se sabe, por qué se sabe, quién lo dijo, en qué estudio se apoya, con cuánta evidencia y con cuánto acuerdo hay sobre cada una de las afirmaciones. Y la verdad es que en estos meses de pandemia muchos de nosotros nos hemos dedicado a revisar un poco la bibliografía y es aplastante. Llevamos 20 años con artículos hablando sobre distintos coronavirus, sobre distintos patógenos, que era como el cuento del lobo, ¿no? Que se decía va a venir y al final vino. De hecho, las Naciones Unidas, las Naciones Unidas en su programa de One Health hablaban del virus X, que no le ponían nombre y que hacían una especie de retrato robot, que lo que no se sabía era en qué momento iba a golpear, pero que tenía un poco muchas de las características que está teniendo el coronavirus actual. Es decir, la ciencia no es completa, la certidumbre nunca es del 100%, pero tenemos muchas piezas en las que la evidencia es del 99%, y los que intentamos comunicar en eventos como hoy, lo que intentamos es acercar a la gente el conocimiento más preciso que tenemos desde la ciencia. Y no es una cuestión de creer o no creer. De hecho, en la analogía con los negacionistas del cambio climático, siempre digo que no existen auténticos negacionistas del cambio climático. Hay un gran número o un cierto número de negacionistas que en realidad niegan la evidencia, pero es una actitud, digamos, proactiva de negar el dato. Pero negacionistas en sentido puro hay muy pocos, porque es una forma de ignorancia, es no conocer lo que sabe la ciencia. Y tenemos que ser un poco sensibles, porque esas formas de ignorancia pueden ser deliberadas o pueden ser simplemente porque no han tenido acceso a ese conocimiento, y por eso se lo tenemos que acercar. Entonces, cuando la gente no ve esas relaciones entre zoonosis y biodiversidad, nosotros tenemos que insistir con las evidencias que tenemos para el virus del Nilo Occidental, para la enfermedad de Lyme, para los coronavirus anteriores, para el ébola, y entonces la evidencia es tan masiva y tan congruente, ¿no? Tenemos mucha evidencia y mucho acuerdo. Entonces hay muy poco que decir, hay muy poco margen para la duda. Así que bueno, yo me tengo que ausentar, lamento mucho no seguir en este debate que se está poniendo tan interesante, y os deseo muchísima suerte en lo que queda de este evento, y gracias a todos y todas por estar ahí. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias. Ya quería apuntar una cosita más con respecto a lo de Fernando. ¿Puedo hablar un momento? Sí, claro, Pablo. Adelante. Vamos a ver, es verdad que hay mucha información, hay mucha investigación, no tiene que ser de este año ni del año pasado, puede ser de hace 10 años, 20, es información muy buena. Parece que se queda en revistas y que poco llega a la sociedad, o pocas medidas se tienen en cuenta con esa información científica. Recuerdo que había una estadística hace poco de las profesiones más valoradas en distintos países europeos, y en un 75% de los casos
se decía que la de investigador era de las más valoradas, más prestigiosas. Pero luego no llegan las medidas que dicen los científicos a la sociedad, no se implementan. Los políticos hacen oídos sordos. Es interesante, Gustavo también lo decía, que ¿por qué no nos hacen caso cuando estamos investigando? Se da dinero para que investiguemos, hay investigación internacional, gracias a la globalización también tenemos investigación que compartimos entre los países. ¿Y por qué no se aplica? Motivos económicos, lógicamente, temporales, los que queramos, ¿no? Pero el caso es que cuando en este país, para centrar un poco el problema, hay asesoramiento científico, es muy puntual y con mi experiencia diría que encima no nos hacen caso. Recuerdo que tiene mucho que ver con esta charla que nos invitaron una serie de investigadores porque iba a haber un cambio de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad española. Y allí fuimos, allí propusimos una serie de medidas, allí propusimos una serie de amenazas. En el Congreso de los Diputados. Cambiar la ley y finalmente no nos hicieron absolutamente nada de caso. Entonces, lo que dice Gustavo, estaría bien que hubiera un comité permanente, no cuando hay una pandemia un comité especial y luego pues cuando desaparece la pandemia desaparece el comité, sino que hubiera un comité permanente en el cual el Congreso pudiera informarse y pudiera saber esa información y que fuera vinculante de alguna forma. Ese es un deseo desde el mundo científico y yo creo que todos en ese sentido estamos de acuerdo. Precisamente al hilo de lo que comentas y de lo que comentaba Gustavo, Carmen nos indica por qué los políticos no escuchan a la comunidad científica. ¿Acaso no está la comunidad científica, la ciencia, al servicio de la sociedad? ¿Tú qué piensas, Gustavo? Bueno, estamos absolutamente al servicio de la sociedad y eso lo demostramos con nuestro trabajo diario. El tema, esa pregunta quizás habría que... Yo tengo respuesta, pero no me quiero meter mucho y quizás habría que hacerse a los políticos. Porque el problema no es solamente que no se utilicen esos datos objetivos que decía Fernando que existen, que realmente están tabulados para muchos problemas que ha habido y concretamente para este. No solo es que no se utilicen esos datos, sino que es que además se utilizan otros datos diciendo que eso es lo que dice la comunidad científica. Uno se pone a ver decisiones que se han tomado en base a lo que decían los científicos, se pone a ver qué estudios son los que están apoyando eso, se encuentra que no. Y que los que han apoyado, los estudios que han dado unas referencias claras, luego no se han tenido en cuenta, ¿no? Es decir, esa es una pregunta que hay que hacer más a los políticos. ¿Por qué no solamente no se tiene en cuenta, sino que además se utiliza su nombre, el nombre de los científicos, para determinar decisiones que no son científicas o no lo han sido, ¿no? Y tengo que decir que no ocurre en todos los sitios, ¿eh? No ocurre con la misma gravedad en todos los sitios. En este país somos especiales en no tener en cuenta a los científicos. Otra cuestión, comentaba con humor, con esa ironía Fernando antes de marcharse, lo de que somos la única especie que tropieza dos veces en la misma piedra. Tú, Gustavo, hablabas de una palabra que la tenía ahí escrita, previsión, ¿no? Normalmente, de cara a cómo tratamos las pandemias, no solamente esta, sino todas en general, es de una manera más reactiva, más paliativa. Ahora mismo estamos hablando de confinamiento, de tratamientos médicos, de un gran esfuerzo económico y humano para encontrar una vacuna, pero ¿no sería más económico, no sería más rentable abordarla desde la previsión? No sé qué pensáis. Yo sí que digo algo rápido, porque evidentemente la respuesta es sí, sería mucho más rentable y sería lo que hay que hacer ahora. La prevención. Ten en cuenta que muchas de estas cuestiones no se pueden predecir, porque la evolución del RNA de un virus pues puede ser un poquito impredecible, o se puede predecir y uno equivocarse. Lo que sí se puede uno preparar es en cuanto a los daños colaterales. Ir investigando para resolver el problema desde el punto de vista biológico y molecular, digamos, pero eso siempre va a ir muy despacito y solamente cuando se encuentre un tratamiento realmente se pegará el virus, pero lo que sí podemos ir preparándonos en toda la cuestión colateral, en toda la cuestión económica, en toda la cuestión de gestión de la posible pandemia para el futuro, para que por lo menos no nos haga tanto daño. Esa es mi opinión. Isabel, Pablo. Sí, yo quería comentar un poco lo que decía Gustavo, ¿no? Es muy difícil adelantarse o prever la evolución de un virus como este porque ha saltado entre dos especies que no están muy cercanas. Entonces, sus características que tiene, no podemos estudiar todos los virus que están ahí fuera. Entonces,
podemos de alguna forma estudiar aquellos que más fácilmente, por ejemplo, infectan al ganado, ¿no? A los animales domésticos, pero eso es todo. Entonces es importante más bien prevenir desde la base, ¿no? Que los ecosistemas estén sanos, estén en equilibrio, que no haya especies que sean superpoblación de algunas especies, invasiones biológicas, como decía Pablo, que dominen. Y luego otra cosa que quería comentar es lo que hablabais de la ciencia, ¿no? Es cierto que no llegan nuestras aportaciones a los políticos con la velocidad que debería tener. Por una parte, es investigación básica, publicamos en sitios que ellos no leen. Si fuera investigación aplicada, a lo mejor llegaría más rápido, o al menos en mi caso es investigación básica. Por otra parte, son los tiempos. Los científicos somos gente que queremos tener pruebas, ¿no? Entonces somos no lentos, pero sí somos precavidos, publicamos después de haber hecho una serie de simulaciones, estudios, comprobaciones, experimentos. Y la COVID nos ha pillado un poco desprevenidos en eso, en el sentido de que la velocidad es como comenté antes, es muy rápida, es enorme. Y eso hace que publiquemos, que haya una velocidad de publicación, por ejemplo, se ha hablado mucho de esto, ¿no? De revistas científicas en la que a lo mejor incluso se saltan los procesos de revisión entre pares que decimos, o va más rápido. Ese ritmo es difícil para la ciencia básica. Y hacer esto en los 9 meses que llevamos de pandemia es también, o sea, es una parte, no llega nuestra investigación a los científicos y por otra parte también el ritmo, la velocidad a que avanza esto. Luis Pezzi, bueno, no sé si Pablo quería. No, cambiamos de pregunta si queréis. Vale. Luis Pezzi quería interpelaros por cuál es el criterio para poder descartar la idea de origen por escape de un laboratorio. Bueno, o sea, en principio, bueno, yo no soy viróloga ni genética molecular, entonces a lo mejor Gustavo puede, si lo ha trabajado también con ellos, en principio está lo que comentaba Fernando, ¿no? La cercanía con especies con linajes, no especies de virus, que están presentes en especies salvajes, en este caso de varias especies de un género de murciélagos. Y la diferencia en la tasa de mutación es muy baja. De alguna forma el genoma del virus y cómo está diseñado no parece evidenciar que haya habido ingeniería genética, ¿no? Que se ha intentado construir un virus desde cero. De hecho, la tasa de mutación de este virus es muy baja comparada con la del SIDA. Hay unas pocas mutaciones, como he dicho, 2 mutaciones al mes se producen, eso es muy bajo, 0.001 millón mutaciones por site por año. Pero creo que esas serían las evidencias, ¿no? Que de alguna forma que está emparentado filogenéticamente con otros virus que ya existen. También existe evidencia de que hubo de alguna forma contacto a través, como he dicho, en la etapa 2 con alimentación de fauna salvaje o en mercados húmedos del este de China. Bueno, yo creo que es un cruce de investigaciones, ¿no? Que ha habido una investigación de evolución, simulación de la evolución genética, de la evolución de este virus, y también un poco el estudio epidemiológico de virus anteriores, y cruzando las informaciones se llega a la conclusión, y por lo que ha dicho Fernando, del número de artículos cruzados por fuentes y verificaciones y demás, pues se llega a la conclusión de que es de origen animal. Ahora, yo no lo diría 100%, es decir, hay estadísticamente, todo indica, todo lo que se ha publicado hasta el momento, que el proceso de mutación de ese virus de origen animal hasta llegar al hombre se puede realizar. Estadísticamente es probable. Claro, si hay una intervención de otro tipo, yo ya no sabría cómo se estudiaría. Eso ya me pregunta a un ingeniero genético. Sí, básicamente estamos de acuerdo. O sea, no hay evidencia de que no sea natural. O sea, casi toda la información que tenemos es compatible con que es una serie de mutaciones que son más letales de lo que había antes, de virus que ya existían, porque hay una base de datos enorme de virus de murciélagos. Y yo creo que caemos un poco, yo
quizás, no soy quizá el más mayor, pero casi, mira para atrás. Yo me acuerdo de la época del SIDA, o sea, aquello era una especulación continua de que había sido un virus de laboratorio, que lo habían soltado por intereses económicos, por intereses sociales, etcétera, etcétera. Y entonces, al ser humano le gusta la conspiración, le gusta la ciencia ficción, le gusta eso, entonces los medios de comunicación avivan mucho esa información. Pero excepto algún científico como esta investigadora china, que parece que hay motivos más políticos que de otro tipo, pocos científicos apoyan eso. Y sí, muchos periodistas les gusta que siga estando latente esa idea de que es artificial. Muy bien. Antes de que os pida a cada uno a modo de resumen, de conclusión, de balance final, de reflexión final, un minuto de intervención, nos plantea Isabel Tejero que sabiendo de la importancia de la biodiversidad, ¿por qué hay tanto problema en su mantenimiento? Tengo una idea, puedo decirla. Lógico. Vamos a ver, hay una cosa muy clara. La sociedad actual quiere un rendimiento rápido y la explotación rápida hace que la biodiversidad se destruya rápidamente. Entonces, las voces que estamos elevando es para un mantenimiento de la biodiversidad a largo plazo. Y eso las sociedades modernas no lo quieren. Quieren cambios rápidos para tener un beneficio rápido. Y una inversión a largo plazo que no lo vamos a ver o no lo van a ver los políticos que lo van a implementar, porque ellos tienen mandatos de 4 años, pues no interesa. Entonces, la naturaleza no es tan rápida, el cambio no es tan rápido y la reversión a una situación inicial más sana, más sostenible, pues lleva mucho tiempo. Entonces, ¿quién va a invertir en algo que vamos a ver los resultados en 10, 15, 20 años si su mandato solo son 4? Isabel. Bueno, totalmente de acuerdo, sí, iba a decir eso, el aspecto económico, ¿no? El choque entre el rendimiento económico y lo que es el bienestar social de la población, de la humanidad a largo plazo. Justamente lo que ha dicho Pablo. Sí, si me permite, creo que efectivamente he puesto el dedo en la llaga. Es decir, es una cuestión de tiempo. Están resolviendo un problema que está a largo plazo. Esto también le ocurre a la educación, ¿eh? y a otros sistemas, no solamente a esto. Pretendemos resolver un problema que solo se va a resolver a largo plazo en pequeños plazos cortos en los que un determinado partido político se está gobernando, con lo cual es imposible. Tendría que haber un tratamiento a largo plazo por un grupo con cierta objetividad y desligado de otras cuestiones que estudiara el problema a conciencia y pusiera medidas que fueran respetando los gobiernos. Muy bien, y tenemos una última cuestión antes de esa reflexión que os pedí hace un momento que vayáis pensando. ¿Cómo pensáis los tres que se puede llevar una verdadera cultura científica a la población desde la escuela? Nos plantean. Pues yo creo que con actividades como esta, ¿no? Y exactamente como una inmersión desde la escuela en lo que es la ciencia, ¿no? Lo que es hacer ciencia, los ritmos que tiene la ciencia, qué se espera de la ciencia, la idea esta de que la ciencia no tiene que ser utilitaria y tampoco tiene por qué ser un peligro ni una amenaza de los gobiernos, conspiraciones, sino la idea de lo que es hacer ciencia, ¿no? Como hablaba, por ejemplo, Robert Merton, que era un filósofo de la ciencia, pues universal, tiene que ser desinteresada, decía comunista, se refería más bien a que tiene que ser compartida por todos. Un científico no tiene una patente. Bueno, hay patentes en ciencia, pero no tiene el derecho de una canción de autor, ¿no? La ciencia es para todos. Y creo que esas ideas deberían inculcarse desde la educación de forma que atrajéramos, ¿no? Pudiéramos reclutar desde etapas tempranas. Sí, yo por mandar un mensaje positivo, totalmente de acuerdo con Isabel, es la escuela. Y lo podemos ver ya los que tenemos una edad, que antes en medio ambiente en España no había ningún conocimiento ni ninguna educación de medio ambiente. Y ahora ves a las nuevas generaciones, comparados con las nuestras, que están muy bien educados medioambientalmente, mucho mejor que nosotros, que no teníamos esa información. Entonces, pues esa información es educación. Entonces, igual que se ha conseguido en 2, 3 décadas de que los chavales ahora tengan una conciencia medioambiental que no teníamos nosotros hace 3 décadas,
Pues lo mismo con la ciencia debe incorporarse. Eso en otros países anglosajones sí que incorporan rápidamente en las escuelas la importancia de los descubrimientos científicos. Y bueno, pues eso quizás nos falta todavía meterlo, hay que empujar, hay que ayudar y el mensaje que sea positivo de que sí que funciona y ya lo hemos podido ver con la educación ambiental. Sí, creo que países europeos también, más del norte y centroeuropeo, incorporan la ciencia. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Pero claro, ese es el problema. Es la educación la que va a cambiar la ciencia. Luego solamente se puede hacer con un plan a largo plazo, no un plan educativo que de repente por el gobierno considere que la ciencia no es tan importante, otro considere que sí, pero que no todas las ciencias, sino la ciencia que tiene que ver con esto y con otro. ¿No? Tiene que ser a largo plazo y que afecte a toda la educación desde los primeros momentos. Todos los que estamos aquí estamos implicados en ello. ¿Y qué hacemos? Pues particularmente lo que podemos. Yo voy a instituto, monto charlas, diseño junta creativa, junto con contadores, cada vez que puedo, ¿no? Pero no deja de ser una cuestión personal que al final incide, pues nada, 3 o 4 grupos nada más. Nunca hemos tenido un apoyo, nunca ha habido un apoyo a este tipo de actividades en la ciencia en la escuela por parte de ninguna institución. Es lo que quede claro. Vamos con esa última reflexión, Isabel. ¿Cuál sería tu planteamiento final para cerrar esta mesa debate? Pues un poco lo que comentaba, ¿no? Ya en el 2012 se hablaba de la posibilidad de una pandemia, ¿no? Había habido como 3 mini pandemias desde el comienzo del siglo XXI y se decía que podía haber una cuarta y que sería más grave. Y se daban una serie de recomendaciones, no las hemos cumplido. Lo que está claro es que no podemos prever cuál será el próximo virus o coronavirus, pero sí que podemos mantener la salud de los ecosistemas. Un ecosistema sano, con multitud de interacciones bióticas, sin especies dominantes o invasoras, tiene capacidad de autorregulación y eso hace también que regulen las poblaciones de virus, linajes que están dentro de ella y eso nos protege de las pandemias. Por tanto, el binomio biodiversidad, naturaleza sana y pandemia tiene todo el sentido científico del mundo. Pablo. Sí, efectivamente Isabel lo ha clavado, es ahí. Cuanta más biodiversidad que esté en un equilibrio dentro de lo desequilibrado que lo tenemos todo, con tantos millones de Homo sapiens que lógicamente pues tenemos que seguir aquí. Ya se dijo hace mucho tiempo, Malthus en el siglo XIX, que con este crecimiento poblacional pues sería muy insostenible los recursos. Lo estamos viendo cada vez por 3, pero lógicamente es difícil parar esto. Pero por lo menos si no vamos a parar el crecimiento humano, que sería deseable, por lo menos que sí que no desequilibrarlo más gratuitamente y simplemente por unos cuantos intereses económicos puntuales que a la larga son perniciosos. Y bueno, esa ecuación entre a corto plazo y largo plazo es muy importante, se tiene muy en cuenta en muchos países, en el nuestro no, parece que preferimos curar más que predecir y eso tendríamos que aprender y mejorar. Vamos mejorando, ¿eh? Yo soy optimista, creo que vamos mejorando. Y la frase que he puesto al principio de mi intervención, sigo en ella, el pueblo que no conoce, no es que no conozca, sino que no hace caso a su historia, pues está condenado a volver a padecerla. Y esto mismo nos está pasando con la segunda ola. Después de un mismo año, la segunda ola, sigue muriendo muchísima gente en residencias. Pero por favor, que ha sido este mismo año, que lo hemos visto, que el 80% son mayores y están en residencias y sigue ocurriendo en la segunda ola. Es que ni en un mismo año pues, somos capaces de recordar la historia y hacerla caso. Es una reflexión inmediata, ya no estamos hablando de lo que ocurrió con la gripe española de principios del siglo XX o de la peste que diezmó a la mitad de la población europea. Estamos hablando de muchos millones, la mitad de la población europea en el siglo XIII. Estamos hablando del mismo año que volvemos a caer en lo mismo. O sea, por favor, levantemos la cabeza y pensemos. ¿Por aquí vamos bien? Gustavo. Bueno, ese es precisamente mi consejo de recomendación, que intentemos no tener la amnesia que tantas veces hemos tenido y hemos demostrado. Es decir, que esta desgracia, si tiene que servirnos para algo, que sea para que nos pille preparado otra similar o parecida, esperemos, o incluso esperemos que sea menos, ¿no? Pero que estemos preparados en el sentido de todo lo que hemos estado contando aquí. Es decir, que haya una preparación sanitaria, que haya una preparación para investigación basado en criterios objetivos, basados en criterios científicos y de trabajo e incluso un cambio de modelo económico. No esa dependencia de toda la centralización que tenemos, que nos impone unos corsés, conducen a modelos nada sostenibles. Vamos a descentralizar y a conseguir que haya sostenibilidad, aunque sea local,
vamos a potenciar esos pequeños flujos de generación de riqueza económica. Y eso es todo lo más que puedo decir sobre este. Muy bien, gracias Gustavo, gracias Isabel, gracias Pablo, también gracias Fernando que nos dejó hace unos minutos para atender también otro compromiso de divulgación científica, 4 miradas, 3 reflexiones finales, en medio un debate y esperamos haberles clarificado desde esta mesa redonda organizada con motivo de la Semana de la Ciencia desde el Real Jardín Botánico cómo una naturaleza sana puede evitar futuras pandemias. Disculpar aquellos fallos técnicos que hayamos podido tener a lo largo de este evento, también a aquellas personas que han tenido dificultad para acceder en su momento o en el momento concreto al link de este canal de YouTube y agradecerles a todos ustedes su atención. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, muchas gracias.